¿Quién escribió el libro de Hebreos? Santiago. Dicen que Santiago, otros dicen que Lucas, Otros se la adjudican también a Pablo. otros dicen que Pablo. Pues lo que sí te quiero decir el día de hoy, mientras que están investigando todo esto, dice la palabra de Dios que toda la escritura fue inspirada por Dios. Había un problema aquí con los hebreos, como ustedes ya lo vieron, que querían que judaizarse, que querían que siguieran estando en la ley, que si querían que siguieran haciendo esas tradiciones, esos mandamientos que había en la ley mosaica. Oigan bien, en la ley mosaica, pero no quieren hacer la ley de Dios o de Jesús, ¿verdad? Es por eso que aquí tenían muchos problemas, ¿verdad? ¿Estaban viviendo problemas el pueblo de Hebreo? Sí estaba viviendo problemas. Y era quererse devolver, oigan bien, quererse devolver. Hoy en este día, hermano, yo te puedo decir, ya están haciendo el tercer templo, ya hay sacerdote, ya está la vaca roja, ya está todo. Pero nosotros los cristianos obedecemos a la palabra de Dios y nosotros como cristianos quedamos que íbamos a obedecer la palabra. El Señor nos advierte que no iba a haber un tercer templo, ¿verdad que no? No, hermanos. El templo que Dios nos va a revelar el día de hoy es el templo celestial donde Él está, hermano. La nueva Jerusalén vendrá y descenderá. Y eso es lo que los cristianos esperamos. Pero también se tiene que cumplir la profecía que harán un templo y van a hacer los nuevos sacrificios y van a repetir todo. ¿Y saben por qué lo van a repetir? Porque no le han creído a Dios. Porque no leen la palabra de Dios y no le creen. ¿Y por qué no le creen, hermanos? Porque muchas veces tenemos enseñanza de hombre. Usted y yo debemos de tener enseñanza ¿de qué? De nuestro Dios, hermano. Y en Hebreos vamos a estudiar el puro 8, hermanos, porque vamos a ir por partes, hermanos. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Dios no se equivoca, ni se puede equivocar. Los que se equivocan son los que no tienen el Espíritu Santo de Dios. No hay quien esté revelando la palabra, hermanos. Si ustedes no tuvieran el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, ¿entenderíamos la palabra? No. Y hoy entiende la palabra por una sola cosa. Porque el Señor Jesucristo dijo que se iba a prepararnos una morada donde Él está. Y dijo que vendría por su iglesia, pero no te dejaba huérfano porque nos iba a dejar un revelador. Alguien que nos enseñara y que estuviera con nosotros todo el tiempo. Mientras que, ¿qué? Mientras que Él viene. Y ese dijo que era de la misma categoría que Jesús y del Padre. Que vendría otro, ¿qué? Consolador. Otro es igual, no dijo similar. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender el día de hoy. Si fuera similar, no sería lo mismo, sería otra hechura, ¿verdad? Pero dijo que vendría de Él mismo. El Espíritu de Dios viene de Él mismo. Por eso hoy puede haber milagros. Porque es el de ayer, el de hoy y para todos los siglos. Eso dice la palabra de Dios, hermano. Tú y yo debemos de estar bien cimentados en la palabra. ¿Qué cimentados? Un cimiento profundo y bien hecho, hermano, para que nadie te mueva. Hermanos, que les diga, vamos a festejar las enramadas y vamos a festejar la Pascua y vamos a festejar esto. Y tú me vas a decir, sí, hermano. Y el Señor, ¿cómo nos va a poner, hermano? Como campeones. Y te va a volver con la cita bíblica. Mi pueblo pereció por falta de ¿qué? Y eso fue por flojos, ¿verdad? Porque así como estaban comentando es, lo que diga el pastor está bien. Usted está obligado en esta congregación a agarrar la Biblia y lo que no es cierto al final, ¿sí? Para no interrumpir, oiga, explíqueme esto no es cierto.
En el amor de Cristo nos edificamos y si yo tengo el error, pido perdón. Pero si tú estás en un error, tienes que venir a estudiar más la palabra de Dios. Hoy, ¿por qué tiene que suceder todo esto, hermanos? Porque está escrito en la Biblia, porque el Señor va, a través de ese proceso, va a rescatar ese pueblo, hermanos. Los tiempos finales ya están, pues las profecías se han estado cumpliendo, hermanos. Usted como conocedor de la palabra de Dios sabe si estamos ya en los tiempos finales o no los estamos. Y si Dios nos da un día más de vida, los cristianos debemos decir gracias, gloria a Dios, porque tengo chance de llevar el mensaje a otra persona que no conoce de ti, Señor. Cada día es una oportunidad para el cristiano. Sí, hermano. Y cada día que amanece tú le debes de decir primeramente gracias, Señor, porque acabo de despertar, volteé a ver a tu familia y agradece por tu familia. Y lo segundo que debes de decir es, Señor, ponme uno más en mi camino. Porque yo ya sé, yo conozco la salvación, pero hay otra persona que no lo conoce. Y esa persona que no conoce la salvación, después se nos va a pedir cuentas. ¿Por qué no fuiste si le llevaste? Ya si esa persona no quiere recibir, pues ve, toca en otra parte. Y ve, lleva el mensaje a otra persona, hermanos, que sí quiere recibir. Pero no te rindas, si no te abrió o no quiso escuchar, ve al siguiente día, hermano. Hay una palabra que nos dice, ¿da? Fórzalos a entrar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Síguele llevando la palabra de Dios, síguele llevando la palabra de Dios. Y un día la palabra de Dios los va a hacer libres, hermano. Un día la palabra de Dios va a hacer que ellos cambien. Dice que la fe viene por el oír. Y de tanto oír la palabra de Dios, ellos se tienen que convertir. Sí, hermano. ¿Cómo llegaste tú a Cristo? A través de oír. Y de cuando decías, ya estoy perdido, ya estoy mal, dice la palabra de Dios que un día llegó esa palabra y hizo avivamiento en tu corazón. Después de estar en el mundo, de estar en el pecado, había una ¿qué? Restauración, había alguien que te podía redimir. Y era a través de aceptar solamente ¿a quién? A Jesucristo, hermano. Así que el día de hoy, hermanos, yo te invito a que, así como ese pueblo de Israel, o ese pueblo hebreo, no vayamos atrás, hermano. Que nada impida, que nada de este mundo impida que tú vayas y yo vayamos, los dos vayamos al paraíso, o al cielo, o a esa nueva Jerusalén. Ojalá, mis hermanos, que de verdad pongamos de nuestra parte. Y lo que debes de poner tú de tu parte es no a la idolatría, no al mundo, no los afanes, porque eso nos va a detener, hermano. Pero si tú pones, así como dicen, toda esa carne en el asador, decirse, Señor, yo voy por todo, renuncio a todo, estarás del otro lado, ¿verdad, hermano? Pero el problema más grande es cuando empecemos a decir, bueno, este domingo no. Este viernes tampoco, para el otro. Te perderás de un seguimiento de la palabra de Dios. Y más, si no hay ayuno, oración, no hay comunión en tu casa, no hay esa devoción, menos, hermano. Amén. No crean, hermanos, y así se lo voy a decir así abiertamente. No todos entraremos al reino de Dios. No todos entraremos al reino de Dios. Solamente los de limpio de corazón. Por eso yo te invito día con día o en las noches, hermano, ponte a cuentas con Dios, dile, Señor. Y lo tengo que decir así, yo solo no puedo, yo te necesito, Señor. Ya sea que ofendamos a nuestra esposa, o al vecino, o al de la calle, aunque seas cristiano, porque al cristiano lo ponen como que si estuviera en lo más alto. Hermanos, somos humanos y podemos fallar, entiendan. Pero limítate a no hacer lo malo. Cada día limítate más, para que Dios algún día, cuando seas llamado, puedas llegar limpiamente, sin escala, con Él. Amén. Vamos a ir a
el libro de Hebreos 8, hermano. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba la prédica anterior? ¿El perdón? Un mejor pacto se llamaba. Un mejor pacto. Y hoy, como hay un mejor pacto, no le quise cambiar el título, dice, hay un mediador, un mejor mediador de un nuevo pacto. Y ese mejor mediador entra ahí, ¿verdad, hermanos? Si hay un nuevo pacto, ¿va a haber un nuevo mediador? Sí. Antes, ¿cómo era ese mediador? ¿O cómo era la forma de perdonar? A través de los sacrificios, ¿verdad, hermanos? A través de un sacerdote, pero ese sacerdote tenía que ofrecer, ¿qué? Un cordero, tenía que ofrecer primero un sacrificio por él, para su perdón de sus pecados, y después para el pecador, ¿verdad, mis hermanos? Por eso el Señor aquí pone un mejor mediador. Y ese mejor mediador, ¿quién es? Jesucristo, hermanos. Y era el único y suficiente mediador. Es por eso que ahí puede caer. ¿Para qué quieren otro templo? ¿Para qué quieren más sacrificios? Porque vendrá el engañador y va a hacer milagros. Sí, hermanos. Y hasta vas a decir, no, mejor deja hacerme de aquel bando, ¿verdad? Pero no, hermanos. Por eso dice el Señor que su remanente debes de estar bien cimentado. No puedes andar para allá y para acá, porque eso no lo quiere el Señor. Vamos a empezar en el 8, dice 8.1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Si a ti te dijeran, como esta palabra, que te sientes a la derecha del Padre, le da el mismo que así es, hermano, autoridad y poder, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿por qué lo sentó a Jesucristo a su derecha? Haciéndolo igual, ¿verdad, hermano? Y eso nos da la seguridad que sí, que es suficiente, que es el suficiente que Salvador o mediador, ¿verdad, hermano? Él era el Cordero. ¿Tenía que haber otro sacrificio? No, hermanos. Es suficiente con Jesucristo. En Él descargó toda la maldad, la tuya y la mía. Dijo, yo cargo por ti para que ya no sufras. Amén. Y lo sentó a su derecha, porque Él también puede perdonar aún los pecados que puedas cometer. Sí, hermano. Para eso está ahí, hermano. Para eso está ahí. Y hoy el Señor nos quiere revelar esto. Si nosotros nos dice, para que ustedes vengan y también estén sentados a la derecha de conmigo, ¿qué va a pasar en ese momento, hermano? Dice la palabra de Dios que nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿verdad? Reyes para estar con Él, reinando. Y también sacerdotes para poder entrar en la presencia del lugar santísimo, hermano. Porque la palabra de Dios nos revela en el Antiguo Testamento que solamente al lugar santísimo, ¿quién entraba? Los que eran, ¿qué? Sacerdotes, hermanos. Amén. Y luego dice el 2, ministro del santuario. ¿Quién era el ministro del santuario? Jesús. Y de aquel verdadero tabernáculo que se levantó, que levantó el Señor y no el hombre. Dice, ¿quién recuerda en el libro del Éxodo? Dice que a Moisés se le dio cómo iban a hacer todo, ¿verdad, mis hermanos? Era una sombra de lo que hay allá arriba, ¿verdad, mis hermanos? Dice, pues este era hecho de mano, pero hay algo celestial allá arriba. ¿Y quién es el que está sentado ahorita allá? Jesucristo, hermano. Por eso Él, aquí como dice ministro del santuario y de aquel que es verdadero. ¿Cuál es el verdadero santuario donde está Él? El que está allá sentado a la derecha del Padre, hermano. Esto se le dijo como una réplica ¿a quién? A Moisés, de lo que era, una sombra de lo que hay allá arriba. Por eso no podía ser perfecto
no podía ser perfecto, hermanos. Perfecto iba a ser cuando Jesucristo subiera allá y cuando nosotros estemos allá, hermanos, amén. Y el 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por los cuales es necesario también tenga algo que ofrecer. Fíjense hermanos, él está hablando ahorita aquí de algo terrenal, ¿verdad? Jesucristo tuvo algo que ofrecer, él mismo se ofreció, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios una sola vez y para siempre. Mas los terrenales aquí nos dice que tenían que ofrecer, ¿verdad?, sacrificio por ellos y después por los otros, ¿verdad? Pero nomás, bueno, quitaba o prolongaba, pero seguía la ley, pero no podía redimirte. Cada que pecares tenías que ir otra vez, ¿verdad?, con el sacerdote, ¿verdad? Y eso no era así. Él nos está demostrando que esto tenía que menguar, que esto tenía que parar. Dice que lo viejo no puede sustituir lo nuevo. Y esto lo vamos a ver aquí. Dice el 4, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presente las ofrendas según la ley. Hermanos, nosotros no podemos confiar, no podemos tener el día de hoy ningún sacerdote, ¿verdad, hermano? Nosotros, nuestro sumo sacerdote, ya lo vimos dónde está sentado, ¿verdad? Aquí nos lo dice en el 8.1, ¿verdad? Dice en el 8.2, dice que sentado ¿a dónde? A la derecha del Padre. No necesitamos ni un sacerdote, no necesitamos nada que ofrezcan por nosotros, hermanos. Nosotros ya estamos redimidos a través de creer en lo que hizo nuestro Padre Dios, ¿verdad? En lo que hizo Jesucristo, ¿verdad? En que Él pagó a través de su sangre y fuimos redimidos. Él fue la ofrenda grata, Él fue el cordero, Él fue el sacrificado, ¿verdad, hermanos? Y solamente una vez. ¿Y para cuántas veces? ¿Necesitamos ofrecer otra vez nosotros, hermanos, hacer sacrificios? Ahí cae la falacia de ellos, ¿verdad, hermanos? Que ya le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te está mostrando en el monte. ¿Era una qué, hermano? Una figura y sombra, ¿verdad?, de lo que había arriba en el cielo, hermano. Y de que un día se acabaría todo eso cuando vendría ¿quién? Jesucristo, hermanos. Oigan bien, esto el Señor nos está revelando que era una sombra. Y si tú quieres buscarlo, hermano, si tú quieres buscarlo, eso viene en Éxodo 25:40. De ahí tú puedes buscar todo esto que yo te estoy hablando. Y esto es maravilloso, hermano, porque el Señor dio un modelo para que este pueblo, cuando llegara Jesucristo, pudiera ser redimido y pudiera volver con Él, ¿verdad, hermanos? Que ya no estuviera, ¿qué?, apartado. Y luego dice Él, pero ahora, cuanto mejor ministro es el suyo, cuanto es mediador de un mejor, ¿qué?, pacto establecido sobre mejores promesas. Yo, hermano, te quiero preguntar, ¿cuáles son esas promesas? No hay otra, ¿verdad, mis hermanos? Dice que si tú sigues la ley de Cristo, ¿sí?, va a haber mejores promesas. Y la promesa es que regresaremos todos, ¿sí?, de donde salimos, hermano. ¿Cómo? A través de la promesa de Cristo, a través del sacrificio que hizo Cristo. Dice, solamente por reconocerlo, solamente por reconocer lo que hizo en la cruz, eso te da el boleto, hermano, a que regrese. Hermano, ¿eso me tiene que perdonar? No te tiene, te perdona. Hermano, ¿y por eso voy a ser salvo? Por eso puedes ser salvo, reconociendo a Cristo Jesús, reconociendo lo que hizo en la cruz, arrepintiéndote y caminando en santidad. ¿Qué es santidad? En lo que dejó Dios dicho, ¿verdad? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, pero también ama a tu prójimo. ¿Hasta el día de hoy estás peleado con tu hermano?
Con mi hermana no, pero el que esté peleado, reconcíliese. Porque tenemos que amar a nuestro prójimo. Como Cristo nos amó. Y si no perdonamos, híjoles, otra vez más sentados en la silla sin que pueda pasar nada. Dice el Señor que si tú entras aquí, no tienes que salir igual. Yo, aunque no tenga la culpa, yo puedo decir, hermanos, perdónenme si alguna vez he fallado. No, hermano, no me has hecho nada a mí. Bueno, gloria a Dios. Yo preferiría, aunque no fuera culpable, yo voy y pido perdón. Yo quiero quedar bien con Dios y quiero estar bien con Dios. Yo con el hombre no puedo quedar bien. Yo contigo no puedo quedar bien, hermano. Pero ¿de qué te serviría entrar y salir igual? Esto me dice el Señor. Para quien sea, hermanos, obedezcan a Dios. ¿Me quedé en el 5? Sí. En el 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El 7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, entonces ¿qué nos está diciendo el Señor aquí? Que tenía defectos, ¿verdad? Porque si el sacerdote haya estado limpio, ¿para qué queríamos que viniera Jesucristo? Oigan bien, lo voy a repetir. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Y cuál era el segundo, hermano? Cristo Jesús. Jesucristo, hermano. Si aquel haya sido perfecto, hermano, no necesitaríamos a Jesucristo como redentor. Pero por eso dijo que no podemos estar bajo el Antiguo Testamento cuando ya hay un Nuevo Testamento establecido por Jesús. Yo te puedo preguntar, ¿celebraremos las fiestas? No. ¿Habría un diezmo? Cuando fue establecido para el pueblo de Israel, hermano. Nosotros es ofrendas, no sacrificios. Y los sacrificios los siguen haciendo no de animales, sacrificios los siguen haciendo personas en otras religiones donde van, se cargan y aparte van y se ponen de rodillas, se van descalzos. Y así es esto, hermanos. El Señor ya pagó todo eso, hermanos. El Señor lo único que quiere, que todo quede aquí, hermano, en tu corazón. Y que obedezcamos a quién, a lo que el Señor nos está mandando. ¿Quién hasta el día de hoy ha obedecido al Señor? Qué bueno por ser honestos y no levantar su mano, porque haríamos mentiroso a Dios. Y hasta el día de hoy, hermanos, el Señor nos sigue amando. ¿Sabes por qué llegamos el día de hoy aquí, hermanos? Porque necesitamos de Él. Todavía necesitamos de Él, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque no hemos matado a ese viejo hombre. Cuando matemos a ese viejo hombre, estaremos del otro lado, hermano. Pero es tan importante despojarse de la vieja manera de vivir, hermano, para poder estar en el lugar santísimo. ¿Eh? Dice el 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. En aquel tiempo había un pacto, ¿verdad, mis hermanos? Con ellos los establecieron, ese pacto lo establecieron Moisés con ellos, ¿dónde? En el monte Sinaí, ¿verdad? Con los hijos, ¿verdad? Con sus hijos, ¿verdad? Pero obedecieron, hermanos. Cuando el Señor oyó el clamor, cuando estaban en Egipto, que estaban pues mal y clamaron que pues ¿dónde estaba el Salvador, verdad? En ese momento vino quien escogió a Moisés para que fuera y sacara ese pueblo, ¿verdad, hermano? Y dijo que iba a establecer y todos iban a ser unánimes, ¿verdad, hermano? Y establecería algo más importante. ¿Pero obedecieron? Lo primero, cuando les sacó y estuvieron en el Mar Rojo antes de entrar, de que se abriera, ¿para qué nos sacó? Nos trajo a la muerte, ¿verdad?
nos trajo para morir aquí, mejor nos haya dejado allá. Allá comíamos pescadito, allá comíamos esto y nos daban esto, el ajito, ¿verdad? Pero no recordaban allá que eran esclavos, no había paga, no había redención, iban a morir como animalitos, hermanos. Y lo que quería el Jehová, nuestro Padre Jehová, era sacarlos de ahí, llevarlos a la tierra prometida, quitarles todo lo que habían aprendido, para llevarlos ¿a dónde? A la tierra de Canaán, hermano. ¿Y lo hicieron? Ese pacto estaba con ellos, de que les prometió ¿qué? La tierra prometida. Pero ellos no quisieron. Todo el tiempo renegaron de Jehová. Y todo el tiempo le decían a Moisés, es que tú, y tú dile, y que tú esto. Nosotros quiénes somos para decirles a Jesucristo el día de hoy, es que tú esto, Señor. No somos nadie, hermano. Y ese pacto, ese mejor pacto era que quería que se volvieran a Él. Quería bendecirlos, pero ellos no querían nada con Él. Amén. Y el 9 dice, no como el pacto que hice con sus padres, es lo que decían, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. En la tierra de Egipto, ¿qué les dio, hermano? Les dio mandamientos, les dio estatutos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Lo obedecieron? No. Querían comportarse como ellos quisieran, pero querían tener ese Dios para que cuando lo ocuparan, nomás hablarles a que los rescataran, ¿verdad, hermano? Muchas veces eso sucede con nosotros. Estoy malo, sáname, Señor, ya me sanaste y ahí nos vemos. Vaya, ¿verdad? Y eso sucede así, ¿sí? Muchos claman y dicen, sí, Señor, yo te sigo, ya después de sanados, o ya donde esté afligido, por decir, en un anexo, y voy a venir y voy a ir, ya están sanados, ¿ya para qué voy? El pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, estaba clamando, estaba sufriendo. ¿Por cuántos años? De 400 a 430 años prisionero, y clamaba ya que no estaba su Dios. Y cuando los libera, no quieren hacer la voluntad de Dios. Quieren seguir siendo ¿qué? Esclavos del pecado. Déjame con mis tradiciones, déjame con mis culturas, déjame con mis enseñanzas. Cuando yo nomás te ocupe, yo vengo a ti. No, hermano, así no funcionaba esto. ¿Y puede funcionar el día de hoy? No, hermanos, tenemos que obedecer a Dios. ¿Cuánto amas a Dios? ¿O cuánto amamos a Dios? Hermano, ¿a usted no le cuesta? Pues a mí me cuesta más que a ti, hermano. Porque yo tengo que estar así, firmes, hermano. Y no me puedo torcer ni a la izquierda ni a la derecha. El Señor dijo, así el surco va derechito, te agarraste del arado, ni voltees para atrás, porque si volteas para atrás, puede hacerse para un lado, hermano. Así debes de estar tú y cada uno de nosotros, hermano. Amén. El Señor te quiere limpio, hermano, me quiere limpio. Porque el día menos pensado con lo que está pasando, ¿a dónde iremos? Pero si estás limpio, que ahorita estemos todos limpios y digan, vénganse todos. Gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Allá vamos a ver, dirán. Llegamos, ¿verdad, hermano? Amén. Y eso es lo que tenemos que cuidar, hermano. Y esto es lo que les estaba diciendo el pueblo hebreo. ¿Por qué quieren regresar, por un decir, a una circuncisión? Se les olvidó lo que hizo Jesucristo. No saben que solamente Él es el camino, la verdad, la vida. Y les estaba diciendo cómo se debían de manejar. Les estaba recordando, hermano. Pero muchas veces, hermano, por no estar diario, día con día, oigan bien, en una comunión con Dios, no leyendo la palabra de Dios, nos podemos desviar, hermanos. Amén. Amén. Dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Quiénes fueron los que no permanecieron en el pacto? El pueblo de Israel. ¿Por qué no permanecieron en el pacto, hermanos? Porque no Dice, aceptaron a Jesús. porque a través de toda el Antiguo Testamento los sacaba, los ayudaba y se iban a la idolatría, ¿verdad? Otra vez los ayudaba, los sacaba, les mandaban un profeta
Y otra vez, ¿qué hacían? Se iban a los ídolos, ¿verdad? Vientos de doctrinas te pueden llevar si no estás bien cimentado. Yo te puedo decir, ¿quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Y quién es la vida? Solamente Jesucristo, hermano. ¿Qué religión es la que salva? Ninguna religión salva. El que salva se llama Jesucristo y es a través de lo que hizo en el sacrificio en la cruz. Y con la sangre fuimos comprados, hermano. Amén. Ese es el mejor pacto. Ese es el pacto mejor que tenía para nosotros Jesucristo. Y luego dice, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Quién recuerda que en 430 años, en la hoja blanca del Antiguo y del Nuevo Testamento, hay una hoja blanca, ¿verdad? Dice que no les mandó profetas, ¿verdad? Dice que permaneció en silencio. Él estaba preparando el camino ¿de quién? De Jesucristo, hermano. Dice cuando dijo me desentendí es porque no quería nada. Llegaba un profeta, lo mataban, ¿verdad? Llegaron sus discípulos y los trataron bien. No. También lo mismo, ¿verdad, hermanos? Entonces, ahora escogió a los que, a los cristianos. Y hermanos, ahí viene lo bueno. Ya está empezando las persecuciones, ¿verdad? Cerrar iglesias, ¿verdad? Porque quieren que obedezcamos a una sola persona. Y eso no va a pasar, a lo menos conmigo no. Yo ahorita digo que no, hermanos, y así me voy a mantener. Creo en lo que ha sido el Señor, creo en lo que Dios ha levantado, creo en la palabra de Dios, y bajo este fundamento, bajo este cimiento que es su palabra, sobre ese nos vamos a regir, hermanos. Entonces, después va a ser como el pueblo de Israel, ¿verdad? El Señor ya no va a querer nada con nosotros. No es que nos abandone, es que nosotros lo dejamos a Él. El pueblo de Israel muchas veces lo dejó porque decía que era dura su palabra. Pero lo único que quería Él es llevarlos a que tuvieran, ¿qué? Una vida eterna, hermano. Amén. Mas ellos, las costumbres y tradiciones no los dejaron, hermano. Y el 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Cuál pacto había hecho Él? Que Él vendría, que Él era la redención, ¿verdad? Él era la resurrección. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán, ¿por qué? Por hijo. Por hijo o por mi pueblo. ¿Cuáles leyes va a poner? Amas a tu Dios y Señor con todo tu corazón, tu mente. Las leyes que va a poner es la palabra de Dios. Y eso te va a llevar a una vida eterna, hermano. Hoy bien lo que dice aquí. Por lo cual este es el pacto que haré con el pueblo en la casa de Israel, que era la redención. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré. Él dijo que ese corazón de piedra que tengamos, ¿lo iba a qué? A transformar en uno de qué? De carne. Y eso habla de ese nuevo pacto. Y seré por ellos su Dios, ¿verdad? ¿Y quién les dice aquí? Y ellos me serán por mi pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios ahorita, hermano? Los cristianos, hermano. Es bien importante, hermano, es bien sencillo leer la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo Dios es el que proyecta. Y el 11 dice, y ninguno enseñará ¿qué? A su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que a través de la palabra de Dios tus hijos van a conocer desde el más pequeño hasta el más grande, hermano. Eso es importante, hermano, sí, hermano, porque muchas veces hasta en la escuelita bíblica todos tus hijos deben de traer una Biblia.
Y ese es el nuevo pacto que todos lo van a conocer, ¿verdad? ¿Y lo están conociendo? Sí, hermano, desde el mayor. ¿Quién está al lado de ti? Tu hijo, ¿da? Un pequeño, ¿da? Hasta el menor. Y ese es el nuevo pacto, hermano. Y dice el 12, porque seré propicio. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita le voy a decir. A sus injusticias y ninguno más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dice, porque seré propicio, yo seré el que aparte esa ira, dice, a sus injusticias. Eso quiere decir propicio. Entonces, hermanos, Él se sacrificó por ti, por mí. Y solamente por hacerte justo. No somos justos porque nosotros queremos, hermano. Somos justos porque Él nos hizo justos, hermano. Amén. Y dice el 13, perdón. Al decir, aquí es lo que les voy a explicar bien, Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero. ¿Esto qué nos dice, hermano? Que quedó atrás. Que ya quedó atrás la ley, ¿verdad, mis hermanos? Y dice, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo, ¿qué? A desaparecer. Hermanos, muchas veces nos van a querer obligar, hoy viene, muchas veces nos van a querer obligar a ir a hacer lo que hacía el pueblo de Israel. Pero nosotros estamos bajo un nuevo pacto. ¿En el pacto de quién? De Jesucristo. No va a haber más fiestas de las que celebran. No va a haber más diezmos. Que casi no me gusta hablar de esto, pero lo tengo que hacer. Lo que pasó quedó atrás. Dice, lo que fue viejo, y ahora estamos bajo un nuevo, ¿qué? Bajo un nuevo pacto. ¿Cuál es ese pacto? El pacto de la gracia, hermanos. Si ustedes hoy ven, si ustedes hoy los obligan, tú ya tienes la simiente, tú ya tienes la palabra, tú no debes de ir atrás, hermano. Y si tú vas para atrás, quiere decir que haces mentiroso lo que Dios hizo en la cruz. Y con esto voy a terminar, hermano. Hoy bien. Si hay un mejor pacto, un nuevo pacto, hay un nuevo mediador. Si hay nombre, sobre todo nombre. Si Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. Cambio de sacerdotes, cambio de ley. Tú y yo, ¿a quién debemos de obedecer? Amén.